Ya, este es el registro de las rentas empresariales del 14A, ¿ya? No es el que están haciendo ustedes, espera, pero para efecto del ejercicio igual les sirve. A ver. Este registro, por ejemplo, está formado, ahí vamos ahí. No sé si alcanzan alcanzan a verlo. ¿Ahí? ¿Lo ven mejor? Sí. Ya. Sí. El registro, cuando tiene el RAP, ustedes ya saben que es del 14A, ¿cierto? Parte con los saldos iniciales del RAP, del registro DAN, y todas estas de acá forman parte del registro REC. El registro REC está subdividido en rentas exentas, ingresos no renta y rentas con tributación cumplida. Las rentas exentas de impuesto de primera categoría están exentas solo de impuesto de primera categoría, pero están afectas a global complementario o a impuesto adicional. Las rentas del registro RAP están afectas a global complementario. Las del DAN también están afectas a impuesto global complementario o adicional. Acá también. ¿Ya? Nos vamos al tercer registro, al REC. El REC tiene rentas exentas, ingresos no renta. Las rentas exentas, estas, están exentas de global o de adicional, pero estas igual se ponen en el formulario cuando hay que hacer la declaración y después se les da un crédito por renta exenta. Los ingresos no renta no tributan en el global. Y las rentas con tributación cumplida, que también son ingresos, se le llaman ingresos no renta, pero estas en algún minuto fueron rentas y se les considera ahora ingresos no renta porque ya en el fondo les dicen no las incluya en las rentas porque ya tributaron, por eso son rentas con tributación cumplida. ¿Ya? Aquí tenemos todas esas rentas que les llegan, que provienen de otras empresas que ya las habían tributado en su oportunidad. Cuando vienen del 14 TER, letra A, del 14 letra C, números 1 y 2, todas estas rentas que están en estas empresas que están acogidas a estos regímenes, también tributan sobre renta atribuida, por lo tanto, en el año en que se generó esa renta, tributó en forma inmediata. Por lo tanto, cuando nos envían los retiros ya tributaron y por eso los ponemos en rentas con tributación cumplida. ¿Por qué los ponemos acá? Porque a pesar de que ya tributaron, no significa que los hayamos retirado. Entonces, los anotamos aquí para que sepamos que cuando queremos tener retiro, podemos sacar de aquí. Y que no van a tributar porque ya está pagada la tributación. Es renta con tributación cumplida. Luego tenemos acá rentas que provienen de otras empresas que las imputaron, ¿cierto? Esto lo retiraron del registro RAP de la otra empresa y la mandaron a la nuestra. Si vienen rebajadas del registro RAP de la otra empresa, también tributaron con impuesto de primera categoría y también tienen la tributación cumplida con el global. ¿Ya? Acuérdense que lo que yo incluyo acá en el RAP mío, ¿cierto? Va a ser también la misma cantidad que voy a tributar en primera y en global. Por lo tanto, si después se retira y se envía a otro lado, en la otra empresa va a formar parte de las rentas provenientes del registro RAP con tributación cumplida. Por lo tanto, van a ser considerados ingresos no renta y van a ir al registro REC. ¿Ya? También aquí tenemos una columna para anotar las rentas que vienen, que se generaron en empresas hasta el 31 de diciembre del año 83. Y que ya en su minuto también pagaron el impuesto cuando se generaba, porque en ese tiempo tributaban igual como ahora la renta atribuida. Se tributaba el total de las utilidades. O sea, si la empresa tenía 100 millones de utilidad, los 100 millones de su RLI iban a primera categoría y a global. Por lo tanto, lo que no retiraron quedó guardado en ese registro, en la columna del FUT, en fondo de utilidades no tributables. Cuando se hizo este cambio, todo lo que estaba ahí pasó a esta columna, ¿ya? Entonces tenemos rentas con tributación cumplida que están generadas hasta el 31 de diciembre del 83. En ese periodo antes no existía el libro FUT. Y también tenemos aquí utilidades que fueron afectadas con el impuesto sustitutivo al FUT. Esto es para las empresas que tenían iniciación de actividades antes de esta reforma que partió el 2017.
todas las empresas que existían de antes, que tenían utilidades en el libro Food, tuvieron la opción de acogerse a pagar un impuesto sustitutivo para poder dejar todos esos dineros como limpios de impuestos, ya como ingresos no renta. Entonces, se anotan también ahí todos los impuestos que ya tributaron, pagaron el impuesto sustitutivo al Food. Y ahí los anotamos como si ingresos no renta. Cuando los sacamos, no van a tributar con ningún impuesto. Luego tenemos, ya, y el control, que está aquí, los 20 millones y tanto en este caso, es la suma del registro RAN, del DAN y del REC, nada más, ¿ya? Y si tuviéramos, sí podríamos tener de esta, del sustitutivo al Food. Pero no suma el STUT. Ese control no suma, se fijan que acá vamos a tener otro registro que es el saldo acumulado de créditos, y aparte tenemos un saldo total de utilidades tributables que es STUT, ¿ya? El STUT es el Food que quedó en las otras empresas que no se acogió a pagar el impuesto sustitutivo. Por ejemplo, esa empresa tenía 8 millones, no pagó impuesto sustitutivo, entonces aquí no va nada, y acá van los 8 millones que es el impuesto que tenía en el Food, en las utilidades tributables, y que traían un crédito de 2.500.000 y tanto. Esto es, podríamos decir que es del 2000, es anterior, acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016, y el saldo total de utilidades del Food al 31 de diciembre del 2016, y como este crédito viene formado por un montón de tasas diferentes, para simplificar, ¿qué hicieron? A este total de crédito lo dividieron por el total de utilidades y nos dio esta tasa efectiva, ¿ya? Por lo tanto, no van a encontrar que estas tasas efectivas sean todas iguales. Va a depender, ¿cierto?, del monto que yo tengo aquí, dividido por esto, por 100 me va a dar esta tasa efectiva. Y acá, en cambio, tengo todo lo nuevo, más el impuesto sustitutivo al Food que se pagó, en alguna empresa lo pagó y lo puso acá, para poder considerar esto como ingreso no renta, y solamente con renta lo que proviene del DAN, esperen, déjenme ver. Ahí. Todo lo que proviene del RAP, del DAN, de esos dos nomás en realidad, estos están con créditos que van acumulados a contar del 1 de enero del 2017. Y estos créditos van a ser con derecho o sin derecho a devolución. En este caso, los saldos que tenemos no tienen derecho, ¿cierto?, a devolución. Ya no tenemos aquí ninguna renta con crédito del año 2017. El único crédito que tiene inicial en este ejercicio es del año 2016. Sí, les voy a mantener el ejercicio como lo tienen con el 10%, porque el que les estoy explicando es otro. Es parecido, pero es otro. Luego viene las rentas o cantidades generadas por la propia empresa, ¿ya? Y esto es la RLI. Entonces la RLI forma parte del registro RAP. En el Excel lo que tiene de bueno es que uno le pone aquí que se inmovilice. Se agrega al RAP y se agrega al control. Y si se fijan, no aumentó ningún crédito. Fíjense. ¿Por qué no aumentó los créditos? Porque los ocupa inmediatamente, porque esto tributa al tiro en primera y en global el mismo año. Por lo tanto, en este registro no queda nada de crédito guardado. Cuando esto solamente se sabe que después cuando retiren, como van a retirar del RAP, ¿cierto? Esto ya va a estar, lo que retiren del imputado al registro RAP va a estar exento de global, ¿ya? Porque tributan en el año en que se generan. Luego tenemos las diferencias que se agregan, se agregó la diferencia de la depreciación acelerada del DAN a la columna del DAN y va al total. Tampoco tiene créditos, ¿cierto? Vamos a dejar visualizado el crédito del 2017. Y luego tenemos, ¿cierto?, que también obtuvo rentas, cantidades que no están afectos a impuestos, ¿ya?, y que van en el registro REC. Entonces, este es el RAP, este es el DAN,
Y el REC es todo esto. Y entonces, del REC, ¿qué tenemos? Tenemos las rentas exentas, ¿cierto? Después vienen los ingresos no renta. Y luego tenemos otras rentas que provienen de otras empresas que están tributando con renta atribuida y que ya tributaron, que son con tributación cumplida. Todas las rentas que vienen de otra empresa del 14A, cualquiera sea la letra, todo el 14A es renta atribuida. Por lo tanto, cuando vienen rentas del 14A, siempre van a ir al REC, que está aquí arriba, ¿cierto? Pero va a ir clasificado en rentas con tributación cumplida. Entonces tenemos el REC, que es el que más tiene divisiones, tiene rentas exentas que no tributan, pero que se ponen en el formulario para aumentar la tasa en la tabla del global, y luego se les da un crédito por renta exenta de global. Tenemos los ingresos no renta, que nunca han sido renta, por ejemplo, que tuviéramos una indemnización por daño moral con sentencia ejecutoriada, por ejemplo. Esos no van a tributar y los anotamos en ingresos no renta. Y tenemos los con tributación cumplida que no van a tributar, porque ya tributaron, aquí están todos los del 14, ¿cierto? A, porque del 14A que no sea el A, o sea, del 14 ter letra A, del 14 letra C, ¿ya? Aquí tenemos rentas provenientes del registro RAP, estas son provenientes de otra empresa de 14A. Las del 14B aquí no están, y tenemos otras rentas percibidas del 14 ter letra A y letra C, ¿ya? Entonces, las vamos agregando. Entonces acá nos dice que ahí, ese año ingresaron provenientes de otras empresas, ¿ya? Ingresos no renta, ¿ya? Dice ingresos no constitutivos de renta de la empresa El Rastro, que eran por 10 millones, y aquí están las explicaciones, por eso es de esta manera este ejercicio. Y ingresaron además retiros, ¿cierto?, de una sociedad del artículo 14 ter letra A, 15 millones, entonces, como viene del 14 letra A, 15 millones, estos 15 millones van a la columna de los registros de rentas con tributación cumplida del registro REC, ¿ya? ¿Queda agüita? Después tenemos esa es la suma acumulada. Después tienen las imputaciones. Bueno, aquí está restado, claro, como decías tú, directamente al final. O sea, primero anotamos todos los ingresos y luego empezamos con las imputaciones, ¿ya? El que les mostré anteriormente estaba basado en el suplemento anterior, entonces estaba de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos? Las cantidades indicadas en el inciso segundo del artículo 21 son aquellas que no están grabadas con el artículo 21, pero que sí constituyen un desembolso. Acuérdense que las partidas del artículo 21 constituyen desembolso. Los gastos rechazados del artículo 33, ¿cierto?, está compuesto por partidas que tributan o no con el artículo 21. Y las que están con el 21 normalmente son siempre son con desembolso. Solo que algunas quedan exentas por ley, ¿ya? Y las que están exentas por ley de la tributación del artículo 21, acuérdense que es un 10% a los dueños o socios o accionistas y un 40% a las empresas. Porque antes era el 35 y ahora es el 40 en esta renta, así que no se vayan a equivocar en eso. Las cantidades indicadas en el artículo 21 que no tributaron con el artículo 21 las rebajo de aquí. ¿De dónde? Del registro RAP, ¿ya? La saco del registro RAP y la saco, el control es la suma de lo que yo anote aquí. Así que ahí la pongo. Luego vienen los retiros efectuados por los socios. Los socios efectuaron retiros y en este ejercicio pasó algo que no habíamos visto en ¿ya? Que tenemos 258 millones, con los 10 que cubrieron quedaron 248 millones, y los retiros fueron 300 millones, ¿se fijan? De los socios, el socio 1 y el socio 2, y la suma de ambos fue 300 millones. Cuando los registros no alcanzan, ¿cierto?, porque cubrieron los 10,
Aquí lo importante, si lo hace en Excel, es que aquí ponga un subtotal y ponga subtotal antes de imputación a retiros, y pondría ahí los 248 millones, ¿cierto? 022,479 aquí en un subtotal, insertar otra fila. Y luego, para que quede claro, ¿cierto?, que los retiros no alcanzan a cubrirse. Y luego lo que hace es decir, ¿qué proporción representa cada uno de los retiros de los socios en relación al total de retiros? Sacan esta proporción y estos mismos porcentajes se lo aplican este factor a lo que hay disponible y ahí lo distribuyen para los socios, ¿ya? Entonces aplican el 38,33% sobre los 210 millones, son 202 millones que va a quedar aquí, les va a dar ese monto, el 61 sobre eso les va a dar este monto, y así aplican este factor sobre cada uno de los saldos que van quedando aquí en el registro, ¿ya? O sea, este registro que está cubriendo todos los retiros que hubieron en el ejercicio. Obviamente que nos van a quedar retiros en exceso, ¿cierto? Ya que no fueron imputados a registro afecto a impuesto global complementario o adicional, ¿ya? Quedaron 51 millones que no se imputaron. Pero acá se imputaron todos, ¿se fijan? Pero estos que se imputaron aquí no van a tributar porque están imputados, ¿cierto?, a los registros que tienen la tributación cumplida. Estos van a tributar que fueron imputados al RAP y estos al DAN. Estos van a tributar con global, los retiros que están acá, de cada socio. Esto se va a poner en la línea 10 de cada socio, en las rentas exentas de global, y después se les va a calcular un crédito. Y estos que están acá, que cubrieron retiros, no tributan porque eso ya tributaron. Se consideran como ingresos no renta porque tienen tributación cumplida, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿ya?, cuando me llevo los registros, como me estoy llevando todo, me llevé hasta lo que quedaba del STUT, me llevé 8 millones, o sea, quedaban 8 millones en el STUT con ese, ¿se acuerdan que es el crédito inicial que viene del FUT anterior y este es el crédito del 16%? O sea, del 0,31, pero que proviene del año 2016. Estos son subtotales. Hasta ahí no habíamos... Ay, no, me fue por otro lado. Espérense. No, ¿en cuál estábamos? ¿Se acuerdan? Estábamos en el de más arriba. Creo que estábamos en este. Sí, en este estábamos, creo. No, no estábamos en este. Se me fue muy rápido. Ah, sí, en este estábamos. En este estábamos. Estos saldos que venían, ¿cierto?, del año pasado, del año 2016, y venían, son saldos del año pasado, se actualizan por el IPC de este año para actualizarlos al año 2019, ¿ya? Porque esos saldos que provienen del 2016 ya están actualizados y en este minuto provienen del año 2018, pero fueron acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016 del FUT, de la normativa anterior. Hemos agregado muchas cosas y hemos retirado, pero eso no los hemos tocado. ¿Cuándo los tocamos? Los podríamos tocar cuando queremos, ¿eh? Pero ellos lo que pretenden es que se tomen al último. Por lo tanto, cuando no me alcanzaron los saldos, de acá yo saco, de estos 8 millones del STUT, saco 3 millones 9 y me llevo el crédito. ¿Cómo calculo el crédito? Esto lo multiplico por el factor que determiné cuando ingresé estos créditos, que no va a cambiar, se mantiene fijo. Este crédito que está aquí. ¿Cómo determiné este crédito? Dije 2.526.132 dividido por 8 millones. Me dio este crédito. Apliqué el IPC a los dos, lo sumé, y ahora cada vez que yo retire algo de aquí, voy a aplicar este crédito para determinar el crédito. O sea, esa tasa. Como me retiré todas las utilidades, entonces ahora saco del STUT, saqué 3 millones y tanto. Podía haber sacado más, ¿eh? Aquí podían haberse llevado los 8 millones,
y haberse llevado todo el crédito, no tenía sentido que hayan dejado. Bueno, acá siguieron sacando. Acá lo sacaron. Ah, no, acá sacaron. Sí, sí lo sacaron completo. Sí lo sacaron completo, porque el socio 1 sacó 3 millones, el socio 2 sacó 4 millones 9 y tanto, y sacaron los créditos. ¿Ya? Entonces, eso es el registro, ¿cierto? Ya no quiero mover nada porque se va muy rápido. Y en este caso, quedaron retiros en exceso que no tributaron. Llegamos hasta ahí, ¿ya? Acá les dice líneas donde van. Los retiros, afectos, van en tal línea, ya. Pero en este minuto, eso no es necesario hacerlo, porque cuando ustedes hacen este registro y se presenta en el servicio como una declaración jurada, esta información directamente se va a esas líneas. Entonces, cuando la persona va a hacer su declaración de renta, ya está con esta información. Así que, ya, dudas hasta ahí. ¿Dudas hasta ahí?